Salve. Em, Siguiendo estas charlas, que no pretenden tener ningún tipo de efectos especiales eh, y nada ostentoso, técnicamente, que sabrán disculpar, son charlas entre amigos, amigas, entre gente que está interesada, es la hora del mate, así que más todavía, al menos en términos argentinos o rioplatenses, más todavía uh, de forma amistosa, de entre casa, en pantuflas, sobre todo hoy que al menos está haciendo un calor terrible. Um, el sonido en off es de mi gata Sisi, que por supuesto está celosa. Eh, Requiere mucha atención. Eh, y no casualidad, aunque recordamos siempre que la casualidad, el azar, es el nombre que la gente ignorante o de poca imaginación da a la providencia, a la divina providencia. Estas suertes de interrupciones, sí, no hace falta ser Conrad Lorenz para hablar de recordarle el atavismo, eso que el animal trae, que heredamos también nosotros, y parece que cada vez va a ser nuestra herencia primordial si seguimos así, al menos en lo que convenía en llamarse Europa u Occidente o pensamiento europeo. Bueno, esto va a ser un leitmotiv, un hilo conductor, leitmotiv, hilo conductor, como llamó Wagner a esa suerte de no bajo continuo, como sucede en la música o en el barroco en general, ya que no es solamente algo musical, sino ese hilo conductor donde cada personaje o tema va teniendo un tipo de melodía característica que acompaña, que define, si es que la música puede definir, aún la música operística, la música dramática, la música que acompaña un texto dramático, ¿no? Y que el cine, el concepto de cine, sobre todo el cine clásico, porque ahora lo que hacen es hacer un barullo, que ya el barullo está de por sí en la propia trama, no en lo propio que se intenta contar o descontar, ¿no? Así que bueno. Pero bueno, sobre estas interrupciones, estos asaltos, ¿no? En el sentido de ímpetu, ¿no? Ah, hay un locus clásicus, ¿no? Que el western eh, clásico, ¿no? Los intentos de western contemporáneo son como buena parte del cine contemporáneo, más que fallidos ridículos. Pero bueno, el western clásico nos ha acostumbrado a un locus clásico que consiste en que cuando un pistolero se hace generalmente involuntariamente, fatalmente famoso por su rapidez, por su velocidad, por su técnica, porque no, por su técnica, ¿eh? Se hace ducho en eso, generalmente esto lo hace por la primera vez por defensa propia o defendiendo a alguien, luego esta fama lo acompaña de manera ambigua, porque, como recordarán, aparece siempre alguien que lo desafía porque se ha convertido en se harán disculpar, en la pistola más rápida del oeste, la pistola más rápida de Arizona, patatín, patatá. Y así se va, como dicen que legendariamente le pasó al propio Billy the Kid, el pibe Billy, el pibe Guillermito, ¿no? Y que después, bueno, esto se fue extendiendo, ¿no? Y ahí lo cubre eso que es la leyenda.
este desafío, este locus clásico del desafío al habilidoso de un fighter, pistolero, que un poco aparece en, en nuestros cuentos, relatos de cuchilleros, no solo de Borges, sino del propio Bioy Casares, ¿no? Sobre todo en la novela, bueno, tal vez, y sin tal vez la mejor novela que ha escrito un argentino hasta el día de hoy, una de las pocas grandes novelas que se han escrito en habla castellana, que es El sueño de Orseros. Bueno, ¿no? En algo que de alguna manera tiene relación, ya que tanto Bioy como Borges, confesamente, bueno, con Bioy esto lo hablé, eran seguidos, más que seguidores, sobre todo de los westerns, ¿no? Ya de los westerns mudos incluso, o del primer comienzo del sonoro, especialmente con el Billy the Kid de Kim Vidor, ¿no? Creo que es el año 30, uno de los primeros. Así que esa suerte de motivo, ¿no? Del cuchillero, del tirador, del hábil, ¿no? Del guapo, ¿no? Que involuntariamente muchas veces es llevado a esto, como repito, pero después se hace una fama de habilidoso con las armas, sea el cuchillo, sea el revólver, el Colt, y no le queda más remedio que enfrentarse, porque sigue siendo a lo largo de ese primer momento, de ese momento ondante, como decimos, que preferimos a fundante o a fundacional, ¿no? Que es un galicismo por otro lado, y entonces se ve acechado siempre por duelos, por provocaciones, ¿eh? Que si bien, como decía un sindicalista, de décadas atrás, al finalizar las marchas, compañeros, no hay que aceptar provocaciones, en este caso eran inevitables las provocaciones a duelo, en el western y en nuestros cuentos porteños, argentinos. Eh, Supongo que habrá también este tema o este motivo en literaturas de otras provincias argentinas. Por nuestra parte conocemos los de Borges y de Bioy. Y esto yo, por nuestra parte, siempre hemos visto, bueno, un poco nuestro trabajo es buscar analogías. Eh, Recordemos que las comparaciones en la vida social son odiosas, pero en el pensar y poetizar no hay nada más que comparaciones. Si no hay comparaciones, no hay pensamiento. Las comparaciones son aquellas que nos llevan a acuñar sí o sí teorías y conceptos. Y esto se repite en la vida. Hay algo, ¿no? Un trait de unión con la vida intelectual, con la vida del pensar y poetizar. Sobre todo con ese rubro del pensar y poetizar que es la filosofía, la teoría crítica, ¿eh? Que desde hace 2 o 3 siglos, teoría crítica, teoría crítico-estética, son sinónimos del filosofar. Ya no son ramas me voy a servir otro mate, amargo desde luego, ¿no? No son ramas como alguna vez lo fueron, de la filosofía, sino son la propia filosofía. Incluso me atrevería a decir, ya que estamos, que si Heidegger no hubiera escrito y editado dentro de su voluminosa y parece que todavía más voluminosa y germánica obra, en gran parte inédita, escrito sobre arte, ¿no? Sobre poesía, sobre pintura, sobre Van Gogh y poesía, ¿no? No solo Hölderlin, al cual ocupó su vida, gran parte de su vida intelectual, sino Trakl, ¿no? Rilke. Creo que la filosofía de Heidegger carecería de, no sé si de valor, pero se prestaría más al flatus vocis, porque toda filosofía tiene que probarse en algo concreto, ¿no?
esto al menos de que sobre todo se ha puesto en marcha esa gran secesión del espíritu europeo hace 500 años. Pero bueno, estoy yendo del tema, pero esto es parte del estilo de estas charlas. Adelanto prologalmente que es así. Y así como hay provocaciones a duelo en el western o en el relato de cuchilleros, esta suerte de épica sui generis argentina, de la literatura argentina, y que el cine rozó un poquito, pero también lo hay en la vida intelectual. Desde hace ya siglos, y sobre todo con la movilización total, esto se ha puesto todavía más en movimiento, tenemos esta idea, estoy buscando siempre, como estoy probando estas cosas, el ángulo y todo eso para que tengamos una mayor cercanía, comodidad. Bueno, decimos que la vida intelectual, sobre todo la vida crítica, la teoría, lo filosófico, cuando alguien se hace una determinada fama, que si bien el tango asegura que es puro cuento, existe, ¿no? Entonces, si alguien inventa algo, crea algo, ahí está, dispara primero, ¿no? Es más rápido con el cuchillo, ¿no? No solo es rápido, sino que es filoso, ¿no? Agudo, está en el blanco, para seguir con estas, ustedes disculparán estas metáforas bélicas, agónicas, que seguramente para muchos oídos deben ser malsonantes, pero bueno, vamos a usarlas como metáforas. Entonces ahí, como inmediatamente o casi inmediatamente en esta época de la movilización total, se ve muchas veces este tirador o tiradora, ¿no? Luego esto también pasa para no tiene diferencia de género, se ve como fatalmente rodeado de haber, si sos tan macho o tan hembra, supongo que se diría, ¿no? Para disputar conmigo. Obviamente aquí ahora con el mundo de las redes, por algo se llaman redes, y estamos atrapados, digamos en plural en ellas, también estamos atrapados en otra cosa, tal vez la vida misma, como diría nuestro amado Schopenhauer, no es más que eso, o como diría otro gran pensador post-schopenhaueriano, conocido como Norman Bates, que la vida, todos nacemos en nuestra propia trampa, señorita Crane. Se ve atrapado, sobre todo en esta época de las redes, esta persona, este pensador o pensadora, este crítico, teórico, teórica, vamos a seguir usando el general, por a ver quién se enfrenta, y su único mérito es provocar a o esta tiradora o cuchillera o cuchillero rápido, y su único mérito es ese, provocarlo. Está en nosotros, pasemos al general, está en nosotros aceptar o no esas provocaciones, como diría ese ya legendario sindicalista argentino. En las redes es, creo, bastante sencillo no contestar si la persona X además usa un ostensible seudónimo, no responder, bloquearlo directamente, bloquearlo, cosa que yo aconsejo absolutamente, ¿no? Porque si el diálogo, ¿no? Incluso como puesta en escena, el diálogo socrático, platónico, es alrededor de un banquete, una mesa, ¿no? Ya seguramente habría vino,
posiblemente de Falerno, ¿no? La actual Nápoles, ¿no? Y frutos, higos, ¿eh? Y nueces sobre la mesa. Si empezó todo esto como un banquete, este, cosa que prosigue luego en un momento epónimo de la economía evangélica, que es la última cena. Entonces, si la metáfora del banquete de la mesa, no tenemos que aceptar, primero aceptar en nuestra mesa, ¿no? Y ahí viene hospice, ¿no? A todo huésped, ser hospitalario, pero tiene que tener modales. Si no, pasamos del hospice al hostis y pasamos a las hostilidades. Pero ahí está. Para seguir con la metáfora del duelo y la provocación del cuchillero, del pistolero. Hay que aceptar eso. En las redes yo creo que si se tiene algo para trabajar operativamente en esto, hay que pasar, si la persona X no tiene modales, a devolverlo al limbo, del cual tal vez nunca debería haber sido, nunca debería haber salido. En el otro caso, digamos, cuando esto se da, aunque ahora todo está invadido por esto, ¿no? Por las redes, por lo inmediato. Si hay además por escrito, ya que las redes, ¿no? Es esta suerte de, en fin, de cosa escrita, visual. Ustedes lo saben mejor que yo, así que no, lo comprenden. Incluso nacieron ustedes con ¿no? El útil a la mano, como diría Heidegger, mientras que los de nuestra generación, yo en abril cumplo 70 años, cosa una diferencia, ¿no? Ustedes, muchos de ustedes, con 40 años ya, nacieron con el útil a la mano. Nosotros nacimos con el útil. Y creo que eso ha sido un salto, no sé si epistemológico, pero un salto espiritual, ¿no? ¿Sí? Formal, ahí está, mucho mejor, Fareta. Muy grande. Entonces, cuando esto se da por escrito, si hay argumentos, primero si hay modales, no podemos dejar a cualquier recién llegado, recién llegada, ¿eh? Que se nos cuelguen de las solapas del espíritu. Entonces, si tienen modales y argumentos, que es parte de los modales, puede respondérsele. Si no, carece de sentido. A veces, no creo que esto pueda darse, no creo, pero bueno, los que han asistido a mis clases, seminarios, han leído, sabrán, bueno, y los que no saben lo sabrán a partir de ahora en unos segundos. Siempre he dado un ejemplo que es contrario o polar, ¿no? O sea que como en el símbolo son polares, quiere decir, no son opuestos, sino que son complementarios, como las dos caras de la misma moneda, cuando la moneda significaba algo también simbólicamente. Bueno, el ejemplo polar a esto, complementario, que siempre utilizo y creo que seguiré utilizando en mis charlas y seminarios, el que llamamos, con razón, el pastor Münster. ¿Quién era este pastor Münster? Pastor Münster era como la cabeza visible de la iglesia luterana de Copenhague, contemporánea a la obra, a la vida de Søren Kierkegaard. El Kierkegaard, en la Copenhague de entonces, no sé la de ahora, la vida intelectual era bastante limitada, al menos en cantidad. No podía compararse la actividad que, por ejemplo, se daba en ciudades alemanas, inglesas, italianas, francesas. Cantidad. Kierkegaard, bueno, se aburría un poco. Pasaba de la angustia al tedio. Entonces, como ustedes saben, se refutaba a sí mismo. El mismo año publicaba un libro con un seudónimo y luego, el mismo año, ya que gozaba de unas buenas rentas, al igual que Schopenhauer,
es biográfico que él muere, Kierkegaard, en la puerta del banco en Copenhague, donde tenía su renta. Y al parecer había retirado ese día, pues a media tarde, la última parte, lo que le quedaba de esa renta, que muere en brazos de su gran amigo y al parecer único amigo en Copenhague, Emil Boesen. No sé si lo pronuncio bien. Emil Boesen. Bueno, entonces se refutaba a sí mismo Kierkegaard. Hasta que encuentra que en el púlpito, no sé si usaban púlpitos los, los luteranos de Copenhague hacia 1830, 1840, pero digamos, en medio de la ceremonia, ya que no misa, este pastor Münster, y además en su diario, en su periódico parroquial, comienza a atacarlo a Kierkegaard. Ya que por otro lado, toda Copenhague sabía que estos seudónimos, Johannes de Silentium, muy conocidos, muchos de ellos, eran de Kierkegaard. Entonces empieza a atacarlo. El pastor Münster, con todo el respeto retrospectivo, no estaba para nada a la altura de Kierkegaard. Pero Kierkegaard dijo, la tengo. Tengo con quién debatir. Y empezó a escribir de alguna manera, ¿no? Parte de su obra a partir de ese momento, ¿no? Tenía como blanco polémico a este Münster, ¿no? Ahora, ¿quién diablos era el pastor Münster hoy en día? Lo conocemos, lo recordamos, sí, lo recordamos, cosa que estoy haciendo ahora. Estamos, porque Kierkegaard lo tomó como blanco crítico, como blanco polémico. No vamos a juzgarla lejos de ellos si la actitud de Kierkegaard era acertada, fue acertada, yo qué sé. El asunto es que, ¿no? Que nosotros podemos tener o inventarnos, porque en realidad, retrospectivamente, el pastor Münster fue un invento de Kierkegaard, era alguien que, ahí está, extraído del limbo de anonimato. Así que todos aquellos que, por lo que fuere, destino, ADN, vocación, sobre todo, ¿no? Llamado, ¿no? Y no somos ocasionalistas en esto, es que nos dedicamos continuamente al pensar y poetizar y lo expresamos eso mediante una teoría, una filosofía y también de forma estético-expresiva, mediante poemas o relatos o novelas, podemos, seguramente, seguimos estando, pero en medio de la movilización total, en medio de estas tenazas, estas dos partes de la tenaza. Esto era aceptar provocaciones de cualquiera que, cambiando lo que haya que cambiar, es saber si dispara más rápido que nosotros. Y haciendo una simbología fálica de 5 centavos, a ver si la tiene más grande que nosotros. O, si se trata de una pensadora, si la tiene más húmeda que la otra pensadora. Así que estamos entre aceptar provocaciones o, o inventarnos, más que inventarnos, agrandar algún personaje limitado, alguna suerte de títere espiritual, de títere intelectual, para tenerlo como blanco. Por nuestra parte, nuestro consejo es ni aceptar provocaciones,
ni inventarnos algún supuesto por tedio, ¿no? Tedio es un acicate en la vida contemporánea. Kierkegaard escribió cientos, miles de páginas sobre eso, ¿no? Inventarnos por tedio algún tipo de personaje que si bien tiene una base real, vamos a decir biológica, ¿no? Para... Creo que no, creo que ninguna de esas dos cosas es conveniente. Creo que ninguna de esas dos cosas es conveniente. Creo que no hay ni que aceptar provocaciones, ni inventarnos, crearnos una suerte de, ¿cómo podríamos decir? De pequeño golem o Frankenstein de biblioteca. ¿No? Ah, creo que no es conveniente. Tenemos que saber, intentar saber, discriminar, con perdón de la palabra, aunque en el pensar se basa muchísimo en la discriminación, en el separar las cosas. Aquella persona que se dirige a nosotros, sea cual fuere el medio por el cual se dirige, en público, puede ser en una charla, por redes, por correo, correo ahora lo que se llama mail, ¿no? La cosa que tendríamos que dedicar una charla, bueno, ya creo que esta porción ya se ha extendido de manera, en fin. Esa es la pérdida de las cartas, la correspondencia, ¿cierto? Está el mail, que ya prácticamente tampoco se usan, ¿no? Y muchos de los escritores, escritoras que amamos, pensadores, parte de su ópera Omnia, nos ha sido de gran utilidad y placer estético, intelectual en la correspondencia. Creo, se lo voy a proponer a un par de amigos, se lo voy a proponer a Guillermo Jakubowicz, voy a proponer a Javiera Gutiérrez, a Víctor Villemagne, pues, amigos muy queridos, que ustedes conocen por la dedicatoria de mis libros, que es gente de la más cercana. Pero también yo voy a publicar, a proponer a Sebastián Porrini, a Diego Ortega, a enviarnos cartas. Está bien, vía mail. Ahí está. La diferencia entre tecné y poiesis. Vamos a usar el mail como tecné, como técnica. Pero como poiesis, como género, como creación, vamos a escribirlas como si fueran, no digo en pluma de ganso y en papel de seda, ni en tinta siquiera, pero una propuesta. También pueden escribirme, por ejemplo, cartas, pero cartas, obviamente todas tienen desde luego un motivo inmediato, pero ahí está uno que no tuviera un motivo tan inmediato, ¿no? Sino de reflexiones, de faits divers, ¿no? De chismes, ¿no? De anécdotas, ¿no? ¿Y por qué? Porque creo que también activa, como diría Hercule Poirot, las pequeñas células grises. Y además, otra cosa que puede serles útil a muchos, en nuestro caso ya estamos hechos, que es soltar la mano. Porque muchos y muchas, sin ahora agarrar muchos y muchas, muchos, hablamos de seres humanos, me dice, ¿cómo puedo hacer para escribir? Con hábito, escribir, tomar el hábito, soltar la mano. ¿No? Yo creo que hay dos formas. Llevar el diario, pero también la correspondencia.
que son dos géneros, dos manifestaciones bastante, ¿no? Son hermanos o hermanas gemelas, siamesas incluso. Eso activa muchísimo el, el soltar la mano. El soltar la mano hace soltar también la lengua. La diferencia es que al soltar la mano podemos un poco corregir, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya a esta altura debo haber cometido una serie de, no sé si de lapsus lingüe, pero de raptus lingüe, que tal vez debería haber evitado. No por conveniencia ni todo eso, sino por un poco más de orden y de simetría. Así que, bueno, terminamos hablando de varias cosas. Bueno, nos vemos la próxima.